Buenos días, compañeras. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo le va? Muy bien. Con un poco de frío, habrá que decir. Habrá que quejarse a la producción, pero muy contento de estar acá para seguir charlando de libros, para ver qué hemos traído, ¿no? Qué incógnita. ¿Cuál es el tema que hoy nos reúne en este nuevo episodio? Hoy vamos a hablar de... No es que vamos a hablar de... Vamos a proponer lecturas que van a tener que ver con el existencialismo. Es como una palabra fuerte. Sí, y que en realidad genera por ahí un poco de incógnitas y parece que fuera, no es que sea algo para tomar así a la ligera, pero que no es tan complejo y que va a quedar bastante a la vista de qué se trata, de qué va esta cuestión del existencialismo cuando comenzamos a presentar nuestras propuestas. El existencialismo no es ni más ni menos que una corriente filosófica que de alguna manera pone el énfasis en que el hombre es libre y es individual y tiene que responsabilizarse de los actos que realiza. Y por eso nos vamos a encontrar, según estuve chusmeando entre los libros que trajiste, y teniendo en cuenta también los que traje yo, que cada uno de estos personajes están atravesados por diferentes crisis existenciales. Tal cual, ¿no? Tal cual. Sí, por eso la preselección, no fue al azar. ¿Querés que te cuente con qué? Vas a arrancar vos así envalentonada. Sí, Bueno, porque dale. creo que es algo que le va a gustar a la gente que tiene ganas de leer algo, no se le ocurre qué, y dice, quiero leer algo de existencialismo. Tomá, Dijo acá nunca tenés. nadie. Bueno, mi primer libro para recomendar a todos, a todas y a todos es El túnel de Ernesto Sábato. Yo creo que es un libro que es bastante conocido. Sí. No sé si actualmente, pero por lo menos yo cuando lo leí fue en época escolar, era una lectura escolar. ¿En serio? Sí, en serio. Pero vos sos de la época de él, ¿no? 1911. No, ¿Te das cuenta? qué barbaridad. Así se empieza. Así Tengo sí. que responsabilizarme de los actos que comento. Sí, es poco existencialista lo que te hace. Bueno, Ernesto Sábato sí es de 1911, nació en Rojas, en la provincia de Buenos Aires. Tiene mucha obra dentro del canon literario argentino. Canon literario argentino, todo aquello que se supone que construye la literatura argentina. Y El túnel, en particular, fue muy, muy apreciado por distintos autores contemporáneos de Sábato. Uh-huh. Vos tenés un dato de color sobre Sábato, ¿lo querés compartir? Lo que hablábamos hoy acerca de su formación. Sí, de y su demás. formación. Bueno, resulta que Sábato, según habíamos estado leyendo, Sí, él se viene a estudiar a La Plata. sí. Luego de terminar el colegio secundario, era casi un mandato familiar que tuviera que seguir una carrera universitaria. Uh-huh. Y Sábato, según él mismo lo cuenta en algunas entrevistas, y aquí también entra lo que es una crisis existencial, ¿no? Era una persona que había sufrido casi toda su vida de una profunda depresión. Su vida interna, él mismo lo decía, que era muy caótica. Entonces un día presencia una clase de matemáticas y en esa clase ve a un profesor haciendo la exposición y la demostración de un teorema. Uh-huh. Y cuando ve esa perfección en esa demostración, él dice, esto es lo que yo necesito como para que mi vida tenga un orden, y es lo que decide estudiar. Y por ahí, cosas que en algún momento nos sorprendimos, Sábato se doctoró en física y matemáticas, ganó una beca, se fue a trabajar en un laboratorio en Francia, y trabajó, entre otros, con quien fuera el asistente de Einstein. Así que mirá, una faceta que quizá no es tan conocida por ahí para los lectores, ¿no? Sí. Pero fíjate vos que también incluso esa cuestión de esa crisis existencial no solamente va a atravesar a su personaje, como ahora vos seguramente no vas a contar, sino que él también estaba atravesado un poco por... Bueno, también la época, ¿no?, en la que nació, los años en los que él fue joven, un mundo entre guerras, su juventud, ¿no?, me refiero. Yo creo que eso también construye. Y bueno, seguramente su paso por Francia también construyó un poco de este Sábato escritor.
Es que en realidad él contaba que durante el día él trabajaba en este laboratorio y durante la noche salía a pasear por las calles parisinas, si es que era París, creo yo que sí. Y claro, había un movimiento artístico que empezaba a asomarse que no era otra cosa que el surrealismo francés. Y él justamente era la contracara a todo lo que tiene la ciencia de racional, lo tenía justamente el surrealismo de irracional. Pero eso también le llamaba la atención. Y en un momento quedó entre la espada y la pared en ¿qué sigo? ¿Sigo mi camino de científico o empiezo a darle a dejarme llevar por esta pulsión que siento en ese momento por el arte? Porque Sábato, además de ser un gran escritor, fue un gran pintor. Y bueno, por suerte, para nosotros lectores, se dejó llevar por esa pulsión artística y hoy tenemos, bueno, en nuestras manos una obra como El túnel. Y mira, a colación de lo que estás diciendo justamente, El túnel es un libro que trata sobre la vida de un pintor que es Juan Pablo Castel. Juan Pablo Castel es un hombre difícil, con muchas preguntas internas, con mucho análisis de todas las situaciones que lo rodean, con una mirada que sobrevuela a los demás siempre de negatividad, de hastío, de cansancio. Pero bueno, un poco juega al juego de la sociedad porque no puede caerse, por lo menos al principio. Entonces, Juan Pablo Castel es un pintor. Expone sus pinturas en salones de arte. Ahí ya podemos empezar a ver, cuando empezamos a leer el libro, que él ya está un poco hastiado, porque sabe que tiene que ir a presentar la obra y que la gente va a opinar, le va a hacer preguntas, va a tener que lidiar con los críticos, ¿por qué escribiste esto? O escucharlos. Pues, Ay, este cuadro se basa en no sé qué, y él va a decir, no se basa en eso. claro, él siempre era va a lidiar estar con lo que venía con el combo completo, sí, ¿no? claro. O sea, él era un artista, pero a su vez tenía que lidiar con todo lo que venía de la mano con el arte. Así es. Porque bueno, aparte también era su ingreso, su forma Claro, de vida. Sí. Un día, él expone un cuadro que titula Maternidad. Ese cuadro tiene en primer plano a una mujer observando a un niño jugar. Pero en un costado, arriba, superior, a un costado de la pintura, se ve una ventanita, que pintó él, claro. Y sobre esa ventanita se ve una mujer caminando por la playa. Un día él está en su muestra, como todos los días, y ve a una joven que se acerca a su cuadro y se queda observando muy de cerca la ventana. Cosa que posiblemente otros observadores no habían Así es. reparado. Entonces él se empieza a obsesionar porque él ve que hay como una emoción en esa chica mirando esa ventana. Y le agarran preguntas, le surgen preguntas. ¿Por qué estás mirando esto? Se obsesiona al punto de querer volverla a encontrar para justamente preguntarle qué estaba mirando. O sea, él la vio esa única vez en la muestra. Así es. Vamos a ver cómo él empieza a buscarla por la ciudad, random. Está situado en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma, perdón. Y el azar, la historia, va a hacer que la encuentre. Y que cuando la encuentre, sin mediar ningún modal de hola, ¿cómo estás? Me llamo, le va a preguntar ¿qué estabas mirando cuando estabas mirando esa ventanita en mi cuadro? Y ella va a decir, no soy yo, perdón, se confundió. Disculpe, qué sé yo. Y bueno, y ella recula y dice, no, espere, señor, sí, era yo. Disculpe, es que me sentí media tonta cuando usted me preguntó. Bueno, y van a empezar a hablar, van a empezar a frecuentarse, van a empezar a tener interés uno sobre el otro. Ella va a responder qué es lo que miraba, pero no lo va a responder de forma concreta. Va a tener como unas respuestas un poco como abstractas, ¿viste? Como que quedan a criterio de Juan Pablo Castel. Entonces ella, María Iribarne, va a tener una relación sentimental con él. Y él, aparte de haberse obsesionado con ella y su mirada sobre su obra, se va a empezar a obsesionar con ella. Con las cosas que no dice, con las cosas que
él supone, él piensa, como diría nuestro gran profesor Walter Romero, un libro sesudo. Habla consigo mismo, hay mucho relato interior, ¿no? De cosas que él piensa, de cosas que él va a decir, entonces ensaya, y después cuando está frente a ella un poco que se desarma. Entonces así María Iribarne un día nos va a revelar que tiene un esposo. Opa. Que es no vidente. Y él va a quedar descolocado por la situación. Y ella en un momento... Pero ya tenían una relación entre ellos. Sí, tenían una relación de amantes. Y en un momento, ella lo va a invitar a su casa. No me digas que es con su marido no Sí, vidente claro. ahí. Sí. Y no es que le dice, bueno, pero vos hacé de cuenta... No, nada. Ya la invitación en sí Ahora, misma... esto cambia de alguna manera totalmente la mirada con lo que uno tenía o estaba viendo estos personajes, ¿no? Porque hasta ahí vos me estabas planteando un tipo que estaba obsesionado con una chica y una pobrecita chica que se siente abordada de manera casi, no violenta, pero sí por ahí por el susto que se llevó. Pero ahora resulta que ella empieza a sacar algunos secretos que tenía muy bien guardados y el hecho de que lo lleve a él a su casa con su marido ahí, aprovechándose de que es un no vidente, bueno, ya me parece que le cambia un poco, ¿no?, el perfil. Sí, perdón, a este pero personaje. no quiero confundir. No es que están haciendo un juego. Pues no digas nada. No, claro. No, para sociabilizar. Y se encuentran. Él va. Claro. O sea, ven, todo se pone más difícil. Estamos hablando de un libro que está escrito en 1952, ¿no? Pi. Ay, no me acuerdo en qué libro. Bueno, ya aparecerá por allí abajo como dato. Sí. Bueno, entonces, claro, hay una relación que decís, esto es una madeja bastante complicada. Entonces... y este nuevo dato que el marido es súper amable, súper correcto, una persona súper distinguida, con muchísima formación, muy agradable. Claro, pero ¿cómo se toma Castel la aparición de un esposo? Empieza, claro, con muchas preguntas de ¿por qué seguís con él? ¿Por qué estás conmigo? ¿Lo vas a dejar? ¿No lo dejas porque es no vidente? A las preguntas que él ya tenía viviendo tranquilo, se suma la vida de María Iribarne y su vida personal, que bueno, ahora está entrelazada con la de él. Entonces, bueno, se va a empezar a complicar y él va a demandar cada vez más de ella. Entonces, la relación que empieza, vamos a ponerlo como una imagen, ¿no? Amplia, un campo donde los dos se conocen, donde está todo por decirse, todo eso se va afinando. Claro. Y bueno, capaz se va convirtiendo como una imagen de un túnel, ¿no? Cada vez se va afiniendo más chiquito. Sí, la metáfora está muy bien. Muy bien. No sé si es la de Sábato igual. Puede ser, pero la interpretación que haces me parece que está muy bien. Se define la situación entre el marido, María Iribarne y Juan Pablo Castel. Y se define... Bueno, yo recomendaría que lo lean. Muy bien, la dejaste picando. Es muy atractiva la propuesta. Y sí, es una novela, por un lado, que es corta, no es un relato muy largo, pero que al mismo tiempo es muy, muy rica en cosas, en los hechos, en las cosas que suceden, y en estos monólogos internos que va a tener Juan Pablo, ¿no? Uh-huh. Y en donde uno lo va acompañando en esa catarata de pensamientos que después de esto que vos nos contás, me imagino yo que van a aumentar en manera exponencial. Te quiero leer solo una pequeña frase. Cuando Juan Pablo Castel en el libro tiene sus pensamientos internos, lo van a encontrar en itálica. Sí. Bueno. Acá él dice: María deseaba que yo fuera a la casa y me enfrentase con el marido, pero ¿por qué? Opa. Bueno, son los puntos suspensivos. Como este libro lo estamos incluyendo dentro de las recomendaciones de existencialismo, por supuesto que
Juan Pablo Castel, que es el que lleva adelante la narrativa del libro, va a tener que responder por sus actos. María Iribarne yo creo que también. Seguramente. Pero lo descubriremos leyendo esta novela. Sí. Que la verdad que yo me gustaría mucho releerla, porque tengo, ¿La obviamente, leíste hace mucho? La leí hace muchos años. Recuerdo que me había gustado mucho. Pero claro, la leí de adolescente y como hablábamos la vez pasada, una segunda lectura ya con otros ojos. Sí. Y me da mucha intriga con qué ojos la volvería a leer. Así que bueno. Mire la pierdan. edición así, Sí, como está. es del pasado. Se las recomiendo. Y es un libro de fácil acceso. Bueno, contanos, ¿con qué libro vas a empezar vos? Bueno, les voy a contar. El primer libro que les traje para compartir es la novela Niebla de Miguel de Unamuno, un escritor español, nacido en 1864, que murió a mediados del 1900, que fue no solamente escritor, fue filósofo, ensayista, dramaturgo. Y esta novela tiene como protagonista a Augusto Pérez, un abogado, podríamos decir, de una familia acomodada, que vive en su casa. Tienen dos personas que se encargan de las tareas domésticas, con quien él tiene mucha confianza y con quien va a tener algunos diálogos muy interesantes. Pero Augusto tiene un vacío en su vida, un vacío reciente, causado por la muerte de su madre. Su madre murió y justamente él siente que le falta aquella persona que se ocupaba de él, que lo cuidaba, que lo aconsejaba. Y entonces ahora, obviamente, que siente esa falta. Entonces, Augusto comienza a desarrollar el hábito de salir a realizar caminatas. Y en una de esas caminatas se va a cruzar con una señorita que le va a llamar la atención, que le va a parecer muy bonita, y va a decidir seguirla. No sé si tanto para saber quién es o dónde entra, pero le gusta, le parece muy atractiva. Entonces llegan a un lugar donde ve que ella entra y obviamente al entrar le pierde el rastro, mejor dicho, la señorita en cuestión desaparece. Comienza a realizar entonces el mismo paseo de manera diaria para tratar de volver a encontrarla. Muy Juan Pablo Castel. Muy parecido, sí, a lo El que... modus operandi. Sí. Y entonces él se va a encontrar con un amigo, le va a su vez a narrar esto que pasó, a contar acerca de esta chica que conoció, entre comillas, ¿no? Y él le dice, sí, estás hablando de Eugenia, la profesora de piano. Y entonces Augusto, nuestro protagonista, ya munido con un poquito más de información, acrecenta sus esperanzas por ahí de conocerla, y un día, envalentonado, se presenta en la casa para poder hablar con ella y para poder darse a conocer, para presentarse, podríamos decir. Pero ella no va a estar. Pero sí va a estar la tía y una persona que vive con ella, que es su pareja, un señor muy pintoresco, anarquista, con quien va a tener algunos diálogos muy, por un lado interesantes y por un lado también muy graciosos. Perdón, ¿pareja de la tía o pareja Sí, de Eugenia? No, de la tía. De la tía. Eugenia es una señorita soltera que no le gusta para nada la música, pero que no le queda más remedio que dar clases de piano porque ese es su sustento. O sea, en algún momento se ve que aprendió a tocar el piano esta señorita, sí, y ahora da clases. El tema es que cuando Eugenia regresa a su casa y lo encuentra a Augusto en ella, no entiende mucho de qué va la cosa, porque este señor ya no lo conoce. Claro. Y lo presentan como, claro, tuvo un tiempo para charlar con su tía y demás, saben que viene de una familia acomodada. Eugenia, por su lado, está en un momento donde está sufriendo algunos apuros económicos, y entonces, como diría alguna abuela, intentan hacerle gancho con Augusto. Y Eugenia es una mujer de armas tomar, no es una persona que... Dócil. No, para nada, es totalmente lo contrario. Y cualquier actitud de caballerosidad o de galantería, ella no lo toma de esa manera. Él no le gusta que le den cosas que no pidió, que tengan atenciones con ella que ella no pretendió. Entonces se va a poner de muy mal humor y no va a querer saber absolutamente nada con Augusto. ¡Qué chúcara! Entonces el pobre Augusto se va, pero no se va cabizbajo, sino que Augusto
es una persona que piensa constantemente y que va teniendo tsunamis de pensamientos y de discusiones consigo mismo. Monólogos posiblemente muy parecidos también a los de Juan Pablo, en el cual empieza a pensar estrategias y él no se da por vencido, él cree que es capaz de conquistarla. Ahora lo que él no sabe es que Eugenia tiene un novio que justamente no le cae bien a su familia porque lo tildan de vago. Él quiere de alguna manera materializar su amor con Eugenia y Eugenia le dice, no, primero no tenemos que casar, pero para poder casarnos vos tenés que conseguir un trabajo. Y la verdad que el novio no tiene muchas ganas de conseguir un trabajo, y menos un trabajo que esté a la altura quizá de sus capacidades, ¿no? Él pretendería algo mejor, pero bueno, no puede. A un gran ejemplar se consiguió Eugenia. Claro, le gustaba, nada más. Augusto se va a enterar de esta situación, pero aún así no va a bajar la guardia, va a seguir intentando acercarse a Eugenia y finalmente se termina acercando a Eugenia. Porque Eugenia se da cuenta que no hay malas intenciones en Augusto, más allá de... Bueno, tan mal no está al final. Claro. Es un poco también no darle el gusto a la tía, no reconocer por ahí que su novio era un vago. Entonces lo va a dejar acercarse, va a comenzar a charlar, lo va a empezar a conocer, pero lo va a mantener a distancia. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Eugenia, en algún momento, le va a comentar que ella está pasando por algunos apuros económicos, tiene una hipoteca que levantar. Y hablando de estas cuestiones, ella con su novio, el novio le va a decir, a ver, si este señor Augusto está tratando de acercarse a vos y es una persona que está pasando por una situación económica estable, bastante bien acomodada, ¿y por qué no usamos a nuestro provecho estas ganas que tiene este señor de hacerte regalos, de ayudarte? Y Eugenia no quiere saber nada, pero en algún momento va a empezar a pensar en estas cosas que le dice su novio. Y de hecho una de las primeras cosas que Eugenia va a hablar con Augusto es sobre la posibilidad de quizá, capaz, en una de esas, conseguir un puestito al novio de Eugenia, que no consigue, pobre trabajo. Y Augusto, pobre inocente e ingenuo Augusto, le consigue un trabajo. Bueno, no voy a contar más cómo va a ir avanzando esta historia, pero el tema es que... Y así nace un gnocchi. Sí, bueno. Pero el tema es que Augusto no es tonto y se va a empezar a dar cuenta de muchas cosas, las cuales obviamente él no se va a resignar. Pero claro, a él le pasan muchas cosas interiores que solamente uno se da cuenta cuando lee estas peleas consigo mismo que tiene. Y la situación, la vida, lo va a poner en un lugar donde Augusto quizás no esté preparado para estar. Y va a pasar algo muy loco, y acá lo voy a dejar. Vieron que en el cine se habla mucho de cuando por ahí o en el teatro también, cuando un actor rompe la cuarta pared, ¿no? Cuando el actor deja de hablar con su interlocutor y se gira hacia el espectador y le habla. Bueno, acá va a pasar algo similar. Augusto va a viajar a Salamanca porque quiere hablar con Unamuno. Unamuno, el autor de la novela. Entonces, van a tener un diálogo muy, pero muy interesante porque Unamuno, de alguna manera, es como una metáfora del creador. Él es el creador y Augusto no deja de ser un personaje. Sí, Augusto no puede hacer lo que quiera, no puede ir a hacerle estos planteos al escritor. Bueno, no he de contarles más nada. No, me gusta, aparte entiendo esto como roza el existencialismo, en realidad cómo se zambulle, ¿no? Porque, como vos contás, Augusto tiene todas esas discusiones internas, esos pensamientos, está metido en este brete, pero él fue el que inició todo esto siguiendo a Eugenia. Sí, por un lado, él lo siguió. También él está buscando, ya creo que todo empieza mal cuando él en realidad está buscando una pareja que de alguna manera reemplace o llene ese vacío que dejó la madre. Porque él está buscando una figura femenina y materna
que de alguna manera lo haga sentir cuidado e importante. Ya de ahí creo que el pobre Augusto arranca mal, sus métodos no son quizá los más adecuados, la persona no es la ideal, y de ahí... Bueno, lo voy a leer porque adelante. sabes que me da mucha curiosidad el arco de narrativa desde que este chico, este muchacho Augusto, conoce a Eugenia, solo que la ve pasar. Y otra cosa es cuando después se mete en su familia, habla con ella, recibe este pedido de ayuda para con el novio, o sea... Ahí sí. entre que uno conoce a alguien por primera vez y después cuando lo conoce ya más en profundidad, me parece que hay percepciones distintas. Y posiblemente sea también el hecho de que Augusto no tiene un rol pasivo, no es una persona que se queda solamente mirándola por la ventana. Uh-huh. Es un tipo que decide, la vio un día y al otro día ya estaba sentado en la casa con la tía y su pareja, hablando y como si fuera el pretendiente de Eugenia de toda la vida. Baby Reno. Bueno, es recomendamos un entonces... clásico, ¿no? Sí. Sí, es un libro clásico. Sí. Niebla, Miguel de Unamuno. Tú dirás. No, me estoy sorprendida porque no lo leí. Leí otra cosa de Unamuno, pero tiene bastantes condimentos. Es que Unamuno, uno de sus libros quizás más conocidos es Del sentimiento trágico de la vida. Él era ateo, pero un ateo que se lamentaba de no poder creer. No era una persona que desdeñaba o despreciaba o menospreciaba a aquel que creía, sino Uh-huh. que él de alguna manera te hace sentir como que envidiaba a quien creía, porque él se sentía que no podía. Como diría Dolina, otra vez, que de vez en cuando lo traemos, creer no es como un acto unilateral de voluntad, como quien decide dejar de fumar. Uno cree o no cree, decía él. Y Unamuno escribe un poema que se llama Oración del ateo, si no me equivoco, y que empieza diciendo: oh tú, Dios en quien no creo. No crees, pero le hablas. Y considera en este ensayo al hombre como un ser enfermo, ya desde el momento en que es consciente de que se va a morir. Entonces a él, como autor, lo atraviesan todas estas cosas, y a Augusto, y en una obra que no es esta del que les estaba comentando, a él también le van a pasar un montón de cosas y va a atravesar estas crisis existenciales, a tal punto que lo van a hacer viajar a Salamanca y confrontar al propio Unamuno. Vamos a ver cómo termina, porque es un final que puede ser muy abierto. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Y hablando de cualquier cosa, A ver. te voy a hablar de un hombre que hizo muchas y cualquiera cosas en la vida. Estoy hablando ni más ni menos de Ernest Hemingway. Ah, sí, claro. Bueno, Ernest Hemingway, americano, pasó mucho tiempo de su vida en Francia, en París, en España también, y en Cuba. Este libro en particular, mi ejemplar está garabateado por mi hermano menor, que ya tiene 1000 años. Ah, yo pensé que estaba autografiado. Por Hemingway, Claro. per se. Bueno, se llama El viejo y el mar. Es un clásico. Y muchos dicen que es una de las novelas más conocidas de Hemingway. Muchos lo comparan con Faulkner y muchos comparan esta novela con la novela de Melville, Moby Dick. Mira, otro día escuché a una compañera de la facultad decir que cuando terminó de leer Moby Dick lloró. Mira. Y yo dije, bueno, ¿por qué? Dice, porque es tan grandiosa la escritura que me ha emocionado hasta las lágrimas. Bueno, qué bien, ¿eh? Que un libro te interpela tanto. Sí, claro. A veces no es tanto. A veces uno llora por ahí o puede llegar a llorar por la historia. Por la historia. Pero a veces también lo que es la manera, ¿no? De Sí. contar, las palabras, la estética. Pero bueno, eso ya es un buen presagio, ¿no? Este libro lo escribió Hemingway en 1952. Este libro trata sobre Santiago, un hombre grande, adulto, un viejito, que es pescador. Uh-huh. Y que hace mucho tiempo que no está pescando nada cuando sale con la barca a pescar. Está situado en La Habana y parte de la narrativa está a cargo de
un chico, un jovencito que se llama Manolín y que de vez en cuando lo acompaña. Pero los padres de Manolín no quieren que se junte con el viejo a pescar, etc. Bueno, hay dos personajes, ¿no? Pero Manolín es más como un fusible. Ya lo van a leer cuando ustedes decidan leerlo. Entonces Santiago, como todos los días, a pesar de no conseguir nada cada vez que va a pescar, va nuevamente a pescar. Bueno, se adentra en el mar, todo bien, lo de siempre. Él va con su bote. Mira, esto es importante. 84 días que no pescaba nada. Es un montón. Van a ser 3 meses. Más para un pescador que vive de eso. Claro. Bueno, entra mar adentro, pesca algo. No solo pesca algo. No pesca una mojarrita, una palometa. Pesca un marlín. Un marlín es un pez vela tipo el pez espada. Sí. Es un pez grande, grande. De gran porte. Sí, tiene incluso como un, no sé cómo decirlo, no quiero ser analfabeta, pero como un gran pico, no sé, una gran trompa. Claro, no es nuestro oficio, la pesca no es lo nuestro. Bueno, una extremidad que también hace de las veces de arma, puede ser filosa, puede ser peligrosa, etc. Bueno, entonces Santiago va a tener, es un hombre grande, le dicen el viejo incluso en el puerto de La Habana. Entonces va a tener que luchar físicamente para pescar al marlín. Ya lo atrapó, ahora tiene que traerlo consigo al bote. Y lo tiene que cansar. Claro. Porque él no lo va a subir al bote, sino que lo va a poner de costado del bote. Una destreza de los pescadores, ¿no? Y así llevarlo hasta la orilla. Entonces va a tener que cansarlo. Y él se va a cansar porque va a tirar siempre de la sisal. Sí. Cada vez un poquito más. Le va a sangrar la mano, le va a doler la espalda. Va a pasar una noche. Hasta que finalmente él puede capturar al marlín y atarlo a su bote. Ahora, tiene un pez muerto de metros y metros adosado a su bote. Él está cansado. Tiene que volver a la orilla. Está mar adentro. ¿Qué aparecen? Tiburones. No. Otra lucha. La falta de agua, el cansancio, el sol. Y él en todos esos momentos de trajín físico va a pensar en su vida también. Claro. En su pasado. Y va a hacer como comparaciones, ¿no? De qué situaciones en su propia vida fueron similares a esto de no soltar una situación al punto de hacerlo sangrar. Emocionalmente. Uh-huh. Es muy lindo, por eso también está dentro del existencialismo esta lectura. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Si vuelve o no a la orilla. Es un hombre grande, es un pescado grande. Hay muchos. Bueno, es el Caribe, el mar del Caribe. Aguas cálidas, saladas, hay tiburones. No sé qué va a pasar. Y ver, veo cuál es el... Vos hablabas recién de Moby Dick y si bien la historia es totalmente diferente, pero no deja de ser una historia de aventuras, ¿no? En el medio del mar, la famosa o la conocida lucha entre el ser humano y la naturaleza. Y también quizá es un poco el reflejo de lo que fue la vida de Hemingway, ¿viste? Que se le considera mucho como un escritor vitalista. Sí. Están aquellos que se encerraban y solamente escribían, y aquellos que necesitaban vivir para poder después plasmarlo en su obra. Y Hemingway creo que es uno de los máximos exponentes de este tipo de escritores. Él, viste que era boxeador, pescador, cazador, era un tipo que había vivido al extremo, sin contar cosas que por ahí nosotros desconocemos. Entonces creo yo que es el tipo de historia en la cual, aunque no dejan de ser personajes y obviamente es una ficción, yo me imagino que tranquilamente podría ser el mismo Hemingway, ¿no? Arriba de ese botecito, luchando con semejante pez. Sí, él tiene, bueno, por quién doblan las campanas, adiós a las armas, y por lo que contabas vos, ¿no?
que esto de el aura vitalista, de que lo que vive trata de plasmarlo en una obra, ¿no? Como Sí. que lo conjuga. Sí, Tiene sí. París es una fiesta, que es un libro súper descriptivo de cómo él disfrutaba todo. Claro. Sus amistades. Sí. Te quiero leer una partecita de El viejo del mar que dice: él está en el mar, él ya agarró al marlín, pero todavía lo tiene que acercar al bote y dice, piensa en realidad, es un gran pez y tengo que convencerlo, pensó. No debo permitirle jamás que se dé cuenta de su fuerza ni de lo que podría hacer si rompiera a correr. Si yo fuera él, echaría ahora toda la fuerza y seguiría hasta que algo se rompiera. Pero, a Dios gracias, los peces no son tan inteligentes como los que los matamos, aunque son más nobles y más hábiles. Mira. Si vos no sabés de que este libro está hablando de un pez y él, podemos pensar que está hablando de otra cosa. Sí. De un amigo, de un familiar, de una persona. Ujú. Y al mismo tiempo, bueno, era lo que vos decías, ¿no? Que de alguna manera él se puso a pensar en diferentes momentos de su vida. Sí. Y tranquilamente eso podría asociarse con alguna otra experiencia que él haya tenido Sí, y sí, que no tenga que ver con la pesca necesariamente. Un encuadre personal. Sí, sí, sí. Yo creo que es un libro para disfrutar. O sea, yo se los recomiendo, la verdad. Cuando hablábamos de existencialismo fue uno de los primeros que pensé. Y es un lindo libro porque deja un recuerdo. Sí, deja una reseña. Es como que cuando uno mira, no en el bagaje o en la mochila de las lecturas, Mira vos. capaz algunos olvidás y otros recordás. El Sí, viejo del mar se recuerda. Y además vos ves a este personaje y mirás por ahí o comparás cómo vidas tan diferentes, como puede ser la de él y las nuestras quizá, al mismo tiempo las experiencias sustancialmente son parecidas. Y sí, ¿quién nunca se aferró a algo tan fuerte que no lo hizo sangrar o doler? Exactamente. ¡Ay, qué profunda! Bueno, contame vos, ¿qué más trajiste? Bueno, yo traje otro clásico de Franz Kafka, La Metamorfosis. Otro bicho. Otro bicho. Hablando de bichos, prefiero ese bicho. Te digo que el bicho en el cual No lo sé, el ¿por pobre qué? Nos vas a Gregorio tener que Samsa. Gregorio Samsa está durmiendo, ha tenido una noche plácida, podríamos decir, algunos sueños. Se despierta. Él es corredor de comercio. Se va a levantar para ir a la oficina, vive con su madre y su padre y una hermana que se llama Greta. Ninguno de ellos trabaja, él es el sostén económico de la familia. Es una persona súper responsable, jamás llega tarde, menos faltar. Y se despierta a la mañana y cuando intenta levantarse se da cuenta que no puede. Algo pasa en ese movimiento que prácticamente es inconsciente, ¿no? Esos movimientos que uno no piensa en hacer, simplemente se levanta, no piensa uno cómo se va a levantar. Sin embargo, le va a intentar levantarse y se da cuenta que no va a poder. Y va a mirarse y va a percibir su propio cuerpo y se va a dar cuenta de que en algún momento de la noche su cuerpo se ha transformado y ha dejado de ser un cuerpo humano para transformarse en un insecto. La posición en la que se encuentra no especifica nunca en qué tipo de insecto, en qué tipo de bicho se nos ha convertido el pobre Gregorio. Pero por algunas descripciones hay quienes consideran que puede ser un escarabajo gigante, ¿no? O grande. Por esta cuestión de la forma que tiene el cuerpo de un escarabajo, y al estar ahora patas hacia arriba, se le dificulta bastante el poder enderezarse y poder levantarse, pero finalmente, después de mucha lucha, mucha pelea consigo mismo y la cama, logra levantarse. Lo que no logra es salir, y acá es donde es quizá lo más llamativo de la historia. ¿Qué pensarías vos si de la noche a la mañana te despertás convertida en un bicho? O sea, ¿sería una preocupación? No hay diferencia. ¿Sería la principal de tus preocupaciones? ¿Voy a llegar tarde a mi trabajo? No, o sea... No, creería que no. Él está preocupado porque dice, tengo que ir a trabajar. Y la familia lo llama, la madre lo llama, el padre lo llama,
el tiempo pasa, él quiere hablar y se da cuenta que su voz se ha transformado en un chirrido horrendo, porque ni siquiera puede pronunciar una palabra, hasta que, bueno, él se mantiene encerrado, pero en algún momento va a tener que ceder ante la familia que intenta entrar, y cuando lo ven, quedan pasmados. La única que no lo ve es la mamá. Pero todos ante la sorpresa de lo que están viendo, de decir, ¿qué es eso? Sí. Pero una segunda cosa particular. ¿Qué? El pensamiento general. ¿Y ahora quién va a ser el sostén económico de la familia? Ah, bueno. O sea, no me va a tener que quedar otra que salir a trabajar, habrá de decir el padre en algún momento. Y aquí que viene, también llega el gerente del lugar donde Gregorio trabaja, a ver qué pasa que Gregorio no fue a trabajar. Linda es la sorpresa que se lleva cuando ve a Gregorio en el estado en que estaba y sale huyendo despavorido. Claro, ¿y nadie le quiere echar un baigón, algo en la cara? No por el momento, porque todavía no logran, logran separar, claro, a lo que ven con lo que es, ¿no? O sea, ese no deja de ser Gregorio, por más que ahora tenga 8 patas y 2 antenas. Pero el sentimiento va a ir de alguna manera cambiando. El padre se encuentra muy enojado con el propio Gregorio, lo culpa de alguna manera de la situación en la que está. La madre está destrozada, porque ella es la única que sigue pensando que todavía no lo vio, pero que es su hijo el que está pasando por esa penuria. Y la hermana es quizá quien tiene un poquito más de empatía y comienza a limpiarle la habitación, a llevarle agua, a llevarle algo para que coma. Algo como que... ¡Qué increíble! Algo todo. como lo que comen los bichos, porque imagínatelo que el pobre no puede agarrar ni siquiera un cuchillo y un tenedor. Entonces Claro, empieza claro. a pensar, ¿y qué puede llegar a comer este muchacho ahora insecto? Y entonces le llevan lo que le parece y lo dejan. Él tiene mucha vergüenza al mismo tiempo. Tiene mucha vergüenza y mucho miedo de que se asusten. Entonces se esconde debajo de los muebles, lo escuchan corretear por las paredes y entonces deciden correrle los muebles para que tenga más espacio. O sea, es terrible la imagen y el escenario sí. que se recrea. Hasta que, y acá vamos a dejar que... No, ¿qué pasa? Bueno, lo que va a pasar es que por fin la mamá lo va a ver. Hasta ese momento ella no lo había visto. Y se desmaya. Cuando llega el padre, encuentra a su mujer desmayada. Claro, no llega a escuchar la explicación de lo que realmente pasó, de que vio a Gregorio, la impresión fue tan grande que se desmayó. Sí. Lo único que llegó a escuchar fue Gregorio, la mujer desmayada, y él lo que va a pensar es que Gregorio atacó a su mujer. Entonces, veremos qué es lo que va a pasar. Entra el baigón en acción. No sé, puede ser. Mirá vos, este libro es un clásico. Sí. Este libro es un clásico. Hay algo que me gusta de este libro, lo leí hace muchos años en el colegio secundario, que Kafka no quería que se haga ilustración sobre. Sí, es verdad. Porque quería que quede a criterio del lector, en la recomposición de la lectura del lector, el bicho. Claro, por eso te decía. Que cada uno imagine como... No llega a definir qué clase de insecto es, pero al mismo tiempo hay una doble cuestión en esto. Por un lado, todo lo que es esta trama medio surrealista, ¿no? Pero por otro lado, vos te vas fijando en qué hay detrás. En la reacción, por ejemplo, del padre, en la reacción de esta familia que hasta el momento veía a Gregorio como un sostén económico, en cuáles van a ser las prioridades. Si realmente va a ser socorrer a Gregorio y ver qué es lo que le pasó, a dónde lo llevamos, cómo lo ayudamos. Y sin embargo, vemos que no en todo momento sucede eso, y que incluso después las cosas van a empezar a cambiar. Es decir, y no van a cambiar para bien, obviamente, pero bueno, no voy a contarles nada más. Es un texto que se lee bastante rápido, que no es muy largo,
y que la verdad les recomiendo porque les lo vas a pensar mucho. Porque esta cuestión de a qué le surge a uno como importante, cuáles son las prioridades, ¿no?, que nacen ante una situación, está bien, bastante particular como esta y no tan habitual. Pero creo que es un texto que suscita a la discusión. Bueno, vamos a darle una oportunidad de relectura. Bueno, me alegro mucho. Y hablando sobre esto de empatía un poco, ¿no? Uh-huh. Mi última recomendación para este tema que estamos tratando hoy, que es el existencialismo, es, lo digo con mucha sonrisa, pero El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. ¿Lo leíste? Sí, lo leí. Bueno, Viktor Frankl es un psiquiatra vienés, es austríaco, antes de la guerra. Uh-huh. Es judío y fue al campo de concentración de Auschwitz. Él ahí iba a perder a toda su familia. Sí. Y en este libro él lo que va a condensar es su memoria y su recuerdo de cómo él observó la supervivencia de sus pares y la propia, ante todo. Y entonces va a contar muchas cosas que después va a ser ejercicio o responsabilidad del lector poder enmarcar estas experiencias en las vidas personales de cada uno, ¿no? Claro. De cómo se supera ante tales situaciones, Es ante un poco esperanzas, desesperanzas. O sea, él va a contar cómo él de alguna manera Sí. pudo reconstruir esa vida. Sí, Porque yo me acuerdo, lo leí hace unos años, pero uno de los pasajes que recuerdo es el hecho de lo difícil que se le presentó el hecho de que una vez que fue liberado del campo, salir y encontrarse que estaba totalmente solo, que no tenía nadie, y cómo hacer para reconstruir, y cómo hacer para darle un sentido a esa vida que era totalmente nueva, ¿no? Era, Sí. su vida era una hoja en blanco ahora. sí. Nueva no por elección propia, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces él lo que va a contar es, bueno, primero que él es un profesional de la salud mental. O sea, él es un profesional de la salud mental que está a la par de otros prisioneros con o sin estudios académicos u oficios o lo que sea. O sea, todos iguales en Auschwitz. Entonces él va a contar las cosas que observa concretamente. ¿Qué cosas pasaban en el día a día en el campo de concentración? Y las va a narrar, yo creo que a diferencia de Primo Levi, las va a retratar con mucha... Va a tratar de ser objetivo, y lo digo entre comillas, porque... Con mucha crudeza. Sí. Va a tratar de sacarle adjetivos o tratar de hacerlo más suave. Él va a contar, Uh-huh. ¿no? Entonces va a hablar de cómo hacían las elecciones, de las personas que vivían y las que no, de cómo se llevaban a cabo las desinfecciones, ¿no? Para que se mantenga como la salud en general de los que sobrevivían, el no poseer nada. Claro, y cómo aquel que estaba prisionero en un campo iba perdiendo su identidad, más allá de que una de las primeras cosas que hacían eran que todos vistieran de la misma manera, cortarles el pelo a todos. Entonces esa igualdad era una manera, obviamente, de hacer que el otro perdiera la identidad. De hecho, perdían prácticamente hasta su nombre propio. Sí. Pero él lo va a contar desde otro enfoque, como una persona quizá totalmente vitalista, totalmente con una fuerza interior importante, cómo lo iba erosionando esta vida dentro del campo, ¿no? Y Sí. eso que era tan distintivo por ahí de su propia identidad, se iba diluyendo. Sí, que es justamente la esencia de ser uno, ¿no? Claro. Entonces, él va a contar estas cosas y las consecuencias del dejar de ser uno, que es lo último que uno tiene, o lo único que uno tiene. Entonces va a contar cómo lleva adelante la irritabilidad, el hambre, las ganas de no vivir más, las ganas de seguir viviendo, las tentativas mentales, ¿no? Uh-huh. De homicidios, en el caso del suicidio. En el caso de él, no, porque
escribe este libro, pero él va a contar cómo algunos sí terminaban su vida lanzándose contra el alambrado, que era la muerte segura por parte de los nazis, y va a contar también las esperanzas que se autogestiona uno, ¿no? Se acerca la fecha de Navidad, entonces algunos esperaban liberaciones. Pasa la fecha de Navidad, no pasa nada. ¿Cómo cae al abismo esa persona que creyó en esa esperanza? Claro, que esa persona se lo creyó ella sola, esa persona, ¿eh? Claro. No es que alguien dijo, no, en Navidad los vamos... No. Solo en su mente construyó esa esperanza. Como un aferrarse a la vida, y cuando eso no pasa, ¿qué más me queda? Nada. Claro, sino generarte quizá el que todavía tiene algo de fuerza, Sí. generarse otra expectativa a la que aferrarse, ¿no? Son como tablones a la deriva en el mar, a las cuales uno se aferra para intentar mantenerse a flote. Entonces este libro es recomendable porque es verdad que es crudo. No apela, creo que él no apela a golpes bajos o se pasa de crudo, ¿no? No. Porque no. él lo que quiere en este libro en particular es mostrar su experiencia de vida y no quizás la narrativa de la vivencia de los campos de concentración nazis, sino cómo él lo vivió, ¿no? Y también es un mensaje para que los demás que lo lean puedan quizás de su experiencia sacar algo positivo para los lectores. Sí, totalmente. En un extremo, en un contexto de extremo, porque no hay un nivel más allá de los campos de concentración nazi. No, pero creo Entonces, que en lo que él cuenta, que es su experiencia y que le sirvió a él para volver a ponerse de pie y tratar de construir una vida nueva, creo que todos podemos echarle mano a alguna que otra herramienta que él haya usado y que posiblemente te sirva en situaciones completamente diferentes, pero que no dejan de ser útiles, ¿no? Sí. Y no es ningún spoil lo que voy a contar, ningún spoiler, pero él pudo volver a escribir su historia y su vida. Por lo menos. Sí, no, es muy, muy bueno. A mí la verdad que me gustó mucho, me gustó en el sentido de interesó. Sí. Porque es verdad lo que vos decís, que está contado desde un enfoque bastante diferente a los que estamos acostumbrados, que son quizá lo que conocemos como las voces autorizadas, ¿no? Para hablar acerca del Holocausto y demás, como nombraste vos, entre otros, Primo Levi, que tiene por ahí una escritura más poética, ¿no? Que era una manera también de poder contar algo que es muy difícil. O sea, cada uno echa mano a las herramientas que tiene y a las que puede. Tal cual. Pero sí es verdad que es muy diferente, es muy objetivo. Y quizá también es muy interesante contado desde su visión de psiquiatra. Sí. De cómo funciona la mente de una persona cuando está bajo tanta presión, bajo tanta injusticia, tanta crudeza, tanta maldad. Es muy didáctico y muy interesante. Me gusta leer esta última parte que acá dice. Viktor Frankl sobre sus compañeros. Advirtió que los hombres que consolaron a los demás y que regalaron su último pedazo de pan fueron los que sobrevivieron más tiempo. Mira. Lo que quiere decir acá, entiendo que es como una actitud positiva, da más fuerzas para seguir adelante. De fácil acceso, lo recomiendo. Es un bestseller. Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Muy bien. Contanos ahora qué tenés para cerrar en este episodio de El existencialismo. Rocío, mi último libro. Ya la edición me gusta. ¿Te gusta la edición? Está buena. No quiero caer en esto, el mercantilismo del libro, porque este libro, y no está tan bello, pero lo amo también. Claro, y lo que pasa es que el valor de un libro no es el envase, claro. no es el envase. Podemos llegar a cometer grandes errores si compramos un libro solamente pero es hermoso, por la portada. es hermoso ese libro. Acá no le pifiaríamos, Bueno, mira. pero sería casualidad, o sea, elegirlo por la portada. Pero hay otras cosas que hacen que no se van a equivocar si leen este libro. Bueno, el libro se llama Caín y es de José Saramago, el escritor portugués, premio Nobel de literatura, que ya había... Hemingway también era premio Nobel. Es verdad.
Ya había tenido algunos problemillas por meterse en cuestiones religiosas. Él había escrito el Evangelio según Jesucristo. Como sabemos, en el Nuevo Testamento Jesús nunca escribió un evangelio, así que a él se le ocurrió ficcionar uno y levantó tanta polvareda que se tuvo que exiliar en España. O sea, fue escalando este problema de su público lector. No lo sabía. Al extracto religioso, pasó al político y dijo, mejor yo de acá me voy, y se fue a España. Quiero decir que el Evangelio según Jesucristo es muy controversial porque en la narrativa ficcional de Saramago, no quiero decir ataca, pero confronta dogmas de fe católica, o sea, como las máximas de la fe católica. O sea, lo que es incuestionable, él lo cuestiona. Claro, lo que pasa es que lo hace muy hábilmente a través de una ficción. Exacto. Y tengo un amigo que él me decía que Saramago, obviamente que era ateo, pero él decía un ateo militante. Es decir, no era el ateo que simplemente no creía, sino que hacía uso de su pluma para plasmar en una ficción, en este caso, lo que pensaba. Y en realidad acá... Yo digo para que nadie crea. No. De hecho, una frase que a mí me gustaba mucho de Saramago era que él no intentaba convencerte a vos de nada. Él decía que intentar convencer a alguien de algo le resultaba demasiado violento porque era algo así como un intento de colonizarle el pensamiento. Estoy 100% de acuerdo. ¿Viste? Bueno, Caín, el personaje principal de esta novela, es obviamente Caín, el hermano de Abel. Es un personaje bíblico. Claro, es hijos de Adán y Eva. No lo leí. Entonces el libro va a empezar con el Génesis, es decir, con la creación del primer hombre y la primera mujer. Una escena por, no sé si todos, pero por muchos conocidos, que es cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido y son echados del jardín del Edén. Claro, son echados cada uno con sus advertencias. Eva, que a partir de ahora habrá de parir sus hijos con dolor, y Adán tendrá que ponerse a trabajar y conseguir su sustento con sudor. Claro, pero el tema es que Adán nada sabe hacer, porque no tenía necesidad de nada. Él trabajaría si alguien en algún momento le hubiera enseñado a trabajar, si tuviera herramientas para hacerlo. Están para colmo en el medio del desierto. Dios ha dejado un querubín, un ángel con una espada de fuego en la puerta del jardín del Edén para que no puedan volver. Pero bueno, Eva, envalentonada, y antes que una muerte segura de hambre y de sed en ese desierto donde están, decide ir y hablar con este ángel y decirle, mira, no tenemos nada para comer, no tenemos nada que hacer, por favor, conseguinos algo, fruta, lo que sea, del jardín. Y bueno, se un poco logra tocarle el corazón al ángel, y bueno, lo hace. Es un ángel. Le pide que vuelva al día siguiente, pero con su marido, y entonces le da un par de consejos, y es, hagan alguna señal, prendan una fogata, alguna columna de humo que se vea, y cuando pasen unos caminantes que suelen pasar, creo que eran comerciantes, ustedes pueden hablar con ellos, sumarse a esta caravana y de ahí van a aprender algunos oficios. Y Dan y Eva se sorprenden, dicen, no, ¿cómo caravana? Nosotros somos el primer hombre y la primera mujer, no hay otros aparte de nosotros. Bueno, sí, hay otros aparte de ustedes, les dice el ángel. Dicho y hecho, ellos hacen esta fogata que el ángel les sugirió hacer. Por curiosidad se le acercan otras personas, le cuentan el lugar y las condiciones en las que están viviendo y se van de caravana con esta gente. Adán va a aprender un oficio, va a aprender a usar herramientas y al cabo de unos años va a tener su casita y va a estar viviendo plácidamente con Eva y con sus dos hijos, Abel y Caín. Abel tenía su rebaño, tenía sus animales, sus ovejas. Caín, sin embargo, le gustaban las plantas. Le gustaba la botánica, él tenía su huertita. Hippie. Y un día el Señor va a demandar un sacrificio, y entonces Abel elige de lo mejor de sus animales
y lo quema en una suerte de hoguera, lo ofrece en holocausto y narra el libro que esa columna de humo se eleva infinitamente como si llegara al cielo. Caín va a hacer lo mismo, nada más que el humo de la ofrenda de Caín no supera el 1,5 metros, queda flotando como una niebla, siendo aspirada por todo el mundo. Caín dice, pero, a ver, yo elegí lo mejor que tenía. A ver, Abel, vení, cambiemos, porque para mí ¿qué es el viento? Lo que está pasando, lo que me está estropeando la ofrenda y el holocausto es el viento. No. Al final se da cuenta que el Señor está rechazando la ofrenda de Caín, y Abel, muy lejos de lo que es la imagen que pudimos haber leído en algún momento en la Biblia, se empieza a burlar de Caín. Empieza a decirle, se me parece que mi ofrenda es mejor que la tuya, me parece que Dios me prefiere a mí y no a vos. O sea, Abel inventa el bullying de alguna manera, ¿no? Y Caín pierde la paciencia. Lo va a citar un día en un lugar un poquito más alejado y lo va a matar. La va a agarrar una quijada de burro que justo, casualidad, encontró ahí y lo va a matar. ¿Y qué va a pasar? Acto seguido hará acto de presencia, valga la redundancia, Dios, y le va a decir, ¿dónde está tu hermano? Y entonces Caín le dice, no sé, yo no soy el cuidador de mi hermano. Lo mataste. Dice, le dice Caín. Primero, sí, lo maté. Pero si lo maté... No estás spoileando, ¿no? No, esto es el comienzo de la historia. Ah, bueno. Si lo maté, yo no soy más culpable de lo que sos vos. ¿Por qué? Primero, si vos no hubieras dejado, vos tenías tranquilamente el poder de haber quitado esa quijada de burro que yo me encontré y con la que maté a mi hermano. Sin embargo, no lo hiciste. Segundo, a ver, ¿qué necesidad tenías de rechazar la ofrenda que yo te ofrecí? A ver, porque yo, está bien, no eran animales como los de mi hermano, pero era lo mejor que yo tenía, y tenías necesidad de rechazarla, de hacerme quedar mal como lo hiciste, de que mi hermano me la refregara en la cara. Y Dios, sorprendentemente, le dice, pará, está bien, tenés razón. La responsabilidad es 50 y 50. Así que vamos a hacer una cosa, vos acá no te podés quedar, te vas a tener que ir. Y Caín le dice, no me puedo ir, porque si yo me llego a ir, estas tribus que andan dando vuelta por ahí me van a matar. Le dice, no, porque lo que vamos a hacer es el siguiente, yo te voy a poner una marca y nadie te va a tocar, absolutamente nadie. Lo que sí, vos tampoco mates a nadie, pero nadie te va a tocar. Y entonces Caín se va. Y lo que va a suceder, y acá es donde empieza realmente la historia, es que Caín se va a dar cuenta que tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Como si fuera Marty McFly con el DeLorean, pero acá va a viajar Caín con su burro. Y va a viajar a diferentes momentos, no en un futuro lejano, pero sí a diferentes momentos que son icónicos en los relatos bíblicos, y él no solamente va a ser un testigo de primera mano, sino que también va a participar en algunos. Y entonces va a ver cómo Abraham levanta el cuchillo para matar a Isaac, cómo Job está rodeado de sus amigos, y va a empezar a desarrollar un pensamiento todavía más crítico. A ver, Abraham, con el mandato de sacrificar a su hijo, pero ¿cómo le va a pedir el sacrificio de su hijo como quien pide alcanzarme un vaso de agua que tengo sed con tanta liviandad? Job, pasando por todas esas penurias después de la vida tan dedicada a Dios, totalmente injusto, dice Caín. Y así va a ir pasando por diferentes, la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, por diferentes momentos que son realmente muy importantes, y lo que va a ir haciendo es como una línea punteada y tejiendo este pensamiento, que lejos de cambiarlo, cada vez siente que tiene más argumentos para pensar como piensa. En más de una ocasión va a estar frente a frente otra vez con Dios, y esas discusiones son imperdibles. En primer lugar, porque Dios le va a responder con esa sabiduría divina que aún en la novela conserva. Pero Caín es el tipo astuto, es un tipo muy lúcido y que tiene un retruque bastante rápido. Sí, el tipo de las preguntas incómodas.
Y lo vamos a dejar acá. Caín empieza a, de alguna manera, a fogonear la idea de que quizás sea posible que después de todo lo que él considera que han sido las injusticias, los abusos de poder por parte de Dios, vengarse de él. No, bueno, yo no tengo nada que ver con esto. Así que yo sé que va a suscitar controversia. No se olviden, no se enojen porque no se olviden que es una ficción. Esto no es que ha sido documentado, no es que han surgido documentos que de alguna manera argumenten y respalden lo que aquí está escrito. Es una ficción. Pegaba duro Saramago, ¿eh? Y sí, pegaba. Realmente era un ateo militante, pero más allá de que como ficción y como obra literaria realmente me parece de una gran calidad, Saramago tiene una forma muy particular de escribir, incluso en su escritura, en cuanto a lo que ustedes van a poder ver a simple vista, ¿no? No usa signos de interrogación y de exclamación, casi no usa puntos, usa comas, así que hasta en eso es particular. Pero es una lectura que seguramente les dará que pensar, que hablar, que discutir, que es una de las cosas más lindas que nos puede dar la literatura. Así que les recomiendo Caín de José Saramago. ¿Hacemos un repaso de las recomendaciones de este capítulo? Pero cómo no. Entonces, yo traje para compartir con todos, todas y todes. El túnel de Ernesto Sábato. Pobre mi volumen. Autografiado en la tapa. Por mi hermano. El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Un papucho en su juventud. Dios. Y Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido. Muy bien. Y entonces repasemos los que he traído yo, que son Niebla, de Miguel de Unamuno. La metamorfosis, de nuestro buen amigo Kafka. Y esta belleza, que es Caín de José Saramago. Bueno, ¿cuál te gustaría leer o releer? El túnel me encantaría. Bueno, es de fácil acceso. Y yo, ¿sabes cuál elegiría de los tres? Por supuesto, toma. No. ¿Cuál? Unamuno. ¿En serio? En serio. Mira. No te vas a arrepentir porque está... No te voy a contar más de lo que ya conté, pero es una muy buena novela. Y sí, creo que te va a gustar. Te va a gustar. Bueno, nosotros desde la cápsula hacemos recomendaciones de libros desde las temáticas, ¿no? Con el único fin de que quien tenga ganas de leer algo y no sepa qué leer, quizás con nuestras ideas aproveche y consiga, se busque, compre, adquiera, no robe el libro. Pero bueno, como siempre decimos, lo que nosotros recomendamos son de fácil acceso. Esto no es el último ejemplar de la Biblioteca de Escandinavia, o sea que siempre existen las posibilidades y bueno, cuando no sepan qué leer, siempre es bueno preguntar, siempre es bueno hasta capaz equivocarse, ¿no? Decís, ay, me gustó este libro. Y bueno, capaz no te gustó el final, pero por lo menos ejerciste el ejercicio de la lectura. Sí, y aparte es muy importante también en la lectura como viaje, ¿no? A veces, obviamente que la historia es importante, pero como decía tu amiga que había leído y se había emocionado con Moby Dick, también el modo en que se viaja es a veces muy confortable. Entonces a veces se llega, a partir de los libros también se llega a muchos otros libros, ¿no? Sí. Hay libros en los cuales se mencionan autores que uno desconocía, obras de las cuales uno no tenía idea, y va descubriendo y descubriendo y descubriendo, y la verdad que leer es, como decía nuestro amigo Martín Cohen, es el don de poder estar en otro lado, y en momentos es algo muy útil. Sí, sí, la vida misma. Exactamente. Bueno, muchas gracias por compartir. No, por favor, es un placer. Sabe que me tiene aquí cuando usted así lo requiera. Bueno, ¿nos vemos para la próxima? Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Adiós.
¿Me lo prestas? No, mentira.